Pues sobreviviendo. Trabajando, mis. Confiado. Al 100. Difícil seguirle la pista. Muy bien, qué bueno. Bien, esta semana ya se nos juntaron más actividades de hacer e investigar, entonces pues, yo creo apenas lo vamos a sentir. Muy bien. Estamos en el proceso de adaptación, mis. Sí, así es. Al principio es adaptación. Es hacerse tiempos. Muy bien. Así Bueno. me vuelvo loca con la tarea, maestra. ¿Qué? ¿Por qué? No, a veces, no, en otras tareas, ¿verdad? Con la vista no batallé, pero en otras, sí, como que de repente no entendía y me estresaba un poquito y tenía que ponerme a investigar más o El ensayo. analizarlo más. Así es al principio. Y pues sí, les va a tocar mucho investigar, así es esta modalidad. Y bueno, déjenme encuentro la presentación y ya empezamos. ¿Se acuerdan más o menos de lo que revisamos la clase pasada? Sobre las definiciones de diseño curricular y currículo. Sí, así es. Muy bien. A ver, ahora sí. Ahí estoy compartiendo ya mi pantalla, la presentación. Sí. ¿Sí? Sí se ve. Está compartiendo la carpeta, maestra. Ok. Primero hay que abrir la presentación y ya que esté abierta, ahora sí la compartir. Ahí ya está, ¿verdad? Ahí me. Sí, ahí ya está. Bueno, muy bien. Bueno, la sesión pasada vamos a recordar un poquito qué fue lo que vimos. Vimos la dimensión de la planeación educativa, estuvimos hablando de las descripciones de cada una, que es esta parte social, técnica, prospectiva, cultural y política. Vimos las fases de la planeación educativa también, que estas son las del diagnóstico, análisis de la naturaleza del problema, el diseño, la implantación y la evaluación. Vimos también diferentes conceptos de currículum, vimos que había realmente muchos, que tantos autores como lo han estudiado, pues ahí hay muchas definiciones, pero nosotros nos quedamos con una definición para, que es la que contempla nuestro libro, ¿no? Dice que el concepto de currículum es el resultado de un análisis del contexto, del educando y de los recursos, que también implica la definición de fines, objetivos, y especifica también medios y procedimientos. Y bueno, viene esta parte también, vimos también el concepto de diseño curricular, que vimos que es el proceso para el cual llegar a realizar el currículum, ¿verdad? Y vimos también las dimensiones o las fases también del diseño curricular que se relacionan con las de la planeación educativa, que es análisis del contexto, diseño curricular, aplicación curricular y evaluación curricular. Bueno, muy bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy nos vamos a seguir familiarizando con algunos conceptos de diseño curricular. No vamos a hacerlo como que de manera muy profunda, pero es importante que nos vayamos relacionando con ellos para poder desarrollar la metodología de Frida Díaz Barriga. Y bueno, pues en ese sentido los objetivos son conocer los fundamentos de la teoría curricular y vamos a conocer únicamente 2 propuestas. Vamos a hablar acerca de 2 propuestas. En nuestro libro hay 8 propuestas teórico-metodológicas, pero nosotros aquí nada más vamos a platicar de 2. Podemos platicar también las demás. Hay alguien que tiene su micrófono prendido, se escucha. Muy bien. Pues bueno, aquí en esta diapositiva hablamos de orígenes y fundamentos.
El análisis de la teoría curricular nos dice que esta surgió en el contexto de la tecnología educativa. Esto quiere decir que es relativamente reciente porque hace poco empezamos a incorporar la tecnología a nuestro proceso de educación. Y este se vincula a ciertos postulados teóricos. Uno, Ángel levantó la mano. Ángel, ¿vas a preguntar algo? Creo que no. Oigan, tiempo, ¿ya empecé a grabar o no? Sí, maestra, a mí sí me apareció el mensaje. Sí. Muy bien. Así sigo compartiendo mi pantalla, ¿verdad? No. No, ya no. No, ya no. Ay, no, a ver. Santo Dios. Ahí. Ahora sí. Sí. Y ahí sí. Bueno, se vincula con ciertos postulados. Uno es la psicología conductista, que es una teoría de aprendizaje. Otra es la filosofía pragmática, que este tiene que ver con pues la relación que hay entre teoría y práctica. Pero esta teoría, esta filosofía, perdón, nos dice que no es tan importante como la verdad objetiva, sino es más importante la aplicación o la utilización de esta teoría, ¿no? Como por ejemplo, el psicoanálisis no es una teoría científica, sin embargo, da resultados y como da resultados se sigue utilizando desde hace mucho. Entonces, esta filosofía pragmática pone énfasis en la utilidad práctica de la teoría. Y luego está otro postulado que es de la sociología empresarial y productividad. Como en el desarrollo del currículum nosotros tomamos en cuenta el contexto social y político y económico, pues también es importante esta parte que estudia la organización de las empresas, el individuo dentro de la empresa y esta proyección de la organización dentro del sistema social. Y bueno, de la tecnología educativa dice que tiene dos líneas de acción. Una es la planeación educativa y otro que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero la teoría curricular abarca estas dos partes, la planeación educativa y también el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahora vamos a ver una investigación de Glassman y Figueroa que a pesar de que la realizaron en 1981, todavía sigue vigente. Ellos analizaron 250 documentos sobre el currículum y ¿va a comentar algo o tienes el micrófono prendido? Bueno, les digo, vamos a ver los resultados de esta investigación de Glassman y Figueroa acerca de los fundamentos de la teoría curricular. Ellos, al analizar estos 250 documentos, encontraron 5 coincidencias, 5 fundamentos dentro de la teoría. La primera parte la llamaron currículum e ideología, pero esta parte se refiere a coincidencia es en el estudio de las necesidades sociales. Dice, los supuestos bajo los que se conforman y se analizan el currículum son de carácter sociopolítico. Rola nos dice que es un análisis del contexto socioeconómico y nos propone que se realice en base a un compromiso real de la institución con las necesidades de la mayoría. Que, bueno, también Ibarrola nos dice que actualmente esto favorece a grupos privilegiados. Aquí tengo una imagen y me gustaría que vieran o que alguien me platicara qué es lo que observan, qué diferencias ven. Pues principalmente un contexto distinto. Vemos que ambas son aulas, ¿verdad? Obviamente del mismo nivel aparentemente por la edad de los niños, pero con distintos recursos y contexto, ¿verdad? Obviamente muy, muy notable. Con otros recursos, pues muy diferenciados. Muy bien, gracias, Dulce. Pues precisamente esta parte
que la llamaron currículum y ideología, que tiene que ver con analizar el contexto social y económico. Y como nos menciona Dulce, en una fotografía, yo le puse nada más así en Google, le puse educación en México y me apareció esta imagen. Como pueden ver, hay muchos alumnos para un solo maestro. Los recursos que tienen pues no son iguales a los de acá. Si ven hasta los bancos, por ejemplo, el niño aquí trae los pies colgando, no son adecuados para ellos, ¿verdad? Faltan recursos, no hay libros. Y acá en el otro contexto, pues podemos observar que hay muchos recursos. Dulce levantó la mano. ¿Quiere comentar algo, Dulce? Sí, maestra, nada más, yo no estaba comentando ahorita, era mi compañera Carla. Sí, nada más como apoyo a lo que comentó mi compañera Carla, hay diferencia en el sentido de que la imagen de que está abajo, pues los niños están sentados en mesa, entonces eso inculca como que la convivencia y que se apoyen en el desarrollo de tareas, al igual y pueden tener un aprendizaje más óptimo a comparación de donde pues se ve que hay demasiados alumnos, que todos andan como desbalagados, inclusive hasta la maestra no los puede controlar porque uno está arriba de la mesa y digamos que la calidad en el aprendizaje pues no vendría siendo la misma porque mientras la maestra está tratando de controlar a los niños, los otros sí podrían ponerle más atención al maestro y tienen una mejor calidad educativa. Y pues es la diferencia de clases sociales también. Claro. Bueno, entonces esta parte, lo que yo quería ejemplificar aquí es que en esos 250 documentos coinciden en que es importante o es prioritario el estudio del contexto socioeconómico para el desarrollo del currículum. Pues bueno, aquí vemos, es diferente realizar un currículum pues aquí en México y dependiendo del contexto, el lugar en el que se encuentra, y también al realizarlo, por ejemplo, en Estados Unidos. Acá le puse educación en Estados Unidos y esta fue la primera imagen que me apareció. Bueno, otra de los aspectos en los que coinciden es la práctica profesional. Y ese nos dice que dentro del currículum se deben de especificar las actividades propias de cada carrera, cuáles son esos conocimientos, esas habilidades y esos valores que se van a desarrollar dentro de esa carrera. También se van a especificar las tareas que pertenecen a ese campo de acción y cuáles son los requerimientos. Nos dice que debe haber una congruencia entre la profesión y la problemática social. Esto está relacionado con esta parte del contexto social y que debe tener un espacio social para la práctica. Pongo dos imágenes, bueno, tres. Aquí ustedes, ¿qué se imaginan o qué relacionan con esta parte de la práctica profesional? Cintia Reina levantó la mano, adelante. Sí, buenas tardes. Pues básicamente es eso, el que exista el enlace directo con lo que realmente necesita la sociedad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, con las mismas imágenes, es típico, ¿verdad? Buscan hacer otro tipo de profesionistas cuando el Estado requiere ciertos. Entonces, es más que nada el dedicarse a profesiones que se puedan llevar a cabo de manera directa en los contextos más cercanos. Principalmente, primero, ¿verdad? Atacar a los más cercanos, ya si acaso como quiera darle todo tipo de profesiones, pero hacer énfasis en lo que realiza o lo que necesita nuestro contexto directo. Ok, muy bien, gracias, Cintia. Por ejemplo, acá venía una parte que puse con rojo que decía congruencia entre la profesión y la problemática social. Y luego debe tener espacio social para cada práctica. Y puse una imagen de este buzo, porque, por ejemplo, yo quería comentar aquí, está en relación al contexto, porque aquí en Monterrey podría haber una facultad de biólogo marino. Sería muy difícil, Miss. No, yo sí. No.
Sí, sería muy difícil porque lo que tenemos es la presa en la boca. Así es. Tan cerca, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo tengo un primo de parte de mi esposo, que ellos, él es de Tampico, y pues obviamente ya él pudo estudiar como capitán de Marina, pero pues porque en el contexto, sí, realmente sí tiene que ver, ¿no? Pero en el caso de nosotros, no, pues sería como que o sea, ¿cómo lo llevan a la práctica? Si aquí no tenemos un mar o una playa o algo donde tengamos barcos, no tenemos eso. Y eso también pues nos llevaría un poco a lo que es la pirámide de Maslow, que realmente tiene que haber esa congruencia y esas necesidades básicas para que realmente pueda tener ese interés en el aprendizaje, puesto que si no están, realmente no conocen o no tienen, digamos, un poco de contexto sobre eso, pues realmente no les va a llamar la atención. Ok. Sí, muy bien. Sí, bueno, eso que mencionas de la pirámide de Maslow, pues, lo relaciono un poco con algunas escuelas, pues a lo mejor tú quieres enseñar como que valores, quieres enseñar que el estudiante tenga una visión a futuro, pero a lo mejor pues el estudiante está preocupado porque pues no comió en la mañana, no tiene recursos, su papá a lo mejor no tiene trabajo. Entonces, bueno, ver las características del contexto es muy importante. Ahorita levantaron la mano otras personas, pero ya no me aparece el nombre. Si alguien más quiere hacer un comentario. Maestra, yo quiero, buenas tardes a todos. Primero que nada, como usted lo menciona, la congruencia que en el contexto, propiamente nosotros como maestros lo vivimos hoy con esta situación de la pandemia. Veíamos, cuando trabajamos en zona, veíamos que tenemos contextos muy distintos, ¿verdad? Y que todos de cierta manera podían trabajar a lo mejor con plataformas y otros ni siquiera los alumnos tenían acceso al internet. Entonces, para una de las situaciones que yo lo comparo todo esto, lo que es la práctica profesional, realmente con el contexto en el cual nosotros nos encontramos, ¿verdad? Que veíamos, lo ponemos ahora en la práctica en relación a lo que nos toca vivir y con que va a continuar todo esto. Y lo relaciono con que no todos tenemos esos recursos para desarrollar esas prácticas o esos aprendizajes. Para unos se les hace muy fácil porque tienen todos los recursos y nosotros en distintos contextos, por ejemplo, yo trabajo en un contexto muy diverso en donde trabajo para los alumnos de la Fuerza Civil, entonces muchos de ellos no se encuentran ni en el estado. Los que están, pues no tienen los recursos, muchos perdieron a sus papás, muchos perdieron el trabajo, entonces realmente tenemos que buscar herramientas para poder lograr los aprendizajes con lo que tenemos, ¿verdad? Yo ahí lo aterrizo, ¿verdad? Gracias. Gracias, profesora Flor. Bueno, aquí les digo, una parte es esta parte de tomar en cuenta el contexto social, que eso es importante y que lo vamos a ver en nuestra primera parte de la metodología, que es la fundamentación de la carrera profesional. Luego está esta parte de la práctica profesional, pero esta se refiere un poco más a las actividades propias de la carrera, a las habilidades que va a desarrollar la persona dentro de la carrera, ¿no? Y aquí les decía, estas imágenes, ahorita Asus nos comenta, pero lo que, por ejemplo, aquí hay una descripción de lo que se requiere el maestro de inglés y español. Es una vacante que encontré en la... Entonces, ahorita, por ejemplo, en el contexto social, lo que nos está pidiendo es que el maestro conozca otro idioma, que el maestro conozca las plataformas de tecnología, algunas como Zoom, Classroom, experiencias en el nivel de primaria. Y bueno, aquí entonces debe haber una congruencia en lo que está necesitando el contexto y lo que nosotros vamos a determinar en nuestro plan de estudios. Por ejemplo, aquí pues si viene la materia de inglés como una segunda lengua, pues no veo una parte que
tenga que ver con esta parte de las plataformas de tecnología, habría que ver cada uno de los planes para ver si lo aborda. Y esta parte de las funciones principales que tiene el docente, pues deben estar dentro de este plan de estudios que es para ser docente, ¿verdad? Planeación y desarrollo de clases, ejecución de actividades pedagógicas, acompañamiento a los alumnos en la adaptación de rutinas y hábitos, bueno, etcétera. Ahí hay dos participantes que levantan la mano. No veo sus nombres, pero si quieren comentar. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí. Ok. Se escucha bajito, pero sí se escucha. Sí, lo que yo quería comentar, maestra, es que yo relacioné esta parte de otra manera. Yo vi que, por ejemplo, en el campo laboral solicitan ciertos perfiles, ¿verdad? Pero los adaptan, se puede decir, en la secundaria, por decir un ejemplo, te piden un maestro de inglés cuando es de matemáticas y nada más porque sabe inglés, da clases. Y eso se ve mucho en la SEP, o sea, hay muchos tutores, vamos a decirles así, que están dando clases de inglés, ni siquiera tienen la certificación como maestros de inglés y están dando esa materia. Ok. Bueno, por ejemplo, eso tiene que ver con un aspecto que viene un poquito más adelante, que tiene que ver con las características o el rol del docente. Cuando nosotros vamos a hacer nuestro desarrollo, nuestro plan curricular o vamos a crear nuestro curso o nuestra carrera profesional, nosotros vamos a delimitar cuál va a ser el rol del docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también qué características debe tener. Lo que tú dices es real. Por ejemplo, yo tuve maestros en el doctorado que eran brillantes y sabían muchísimo, tenían muchísimas investigaciones, pero yo tuve clase con ellos y la verdad yo a veces no les entendía nada. Entonces no tenían esta parte como didáctica. A lo mejor tenían la experiencia, pero no tenían la parte didáctica. Y a veces ocurre pues al revés. A lo mejor el maestro sabe enseñar, estudió pedagogía, pero no tiene como la práctica de su profesión, ¿no? Entonces nosotros vamos a delimitar en nuestro currículum cuáles son las características que va a tener y el rol que va a tener el docente pues en nuestro curso. ¿Sí? Sí, maestra, igual, tal vez, bueno, me estoy adelantando un poquito por la crítica que hacía Arnaz, casi al finalizar la lectura, en donde decía, y creo que es lo que comentaba recién mi compañera, que gran parte de elaborar un plan curricular y de, querer ver progreso en él, es que tendría que haber un ajuste principalmente administrativo, así como pues una adaptación de alguna instalación física, digo, no considerando a los maestros como un objeto, claro, pero creo que también, pues como decía usted, pues está faltando a que tal vez también se suele ver a los niños como simplemente un depósito, ¿no? Voy y yo dejo la información cuando la idea es que sea horizontal y que haya aprendizaje de ambas partes y que todo sea, que haya retroalimentación entre estas ambas partes, alumno y maestro, y no verlo así como veíamos en su presentación, ¿no? Como dueño único del conocimiento. Ok, muy bien, gracias. Veo por ahí que alguien más levantó la mano. Sí, maestra. Yo iba a comentar algo acerca, si no mal recuerdo, fue el ciclo escolar pasado o antepasado, donde nos hicieron que nos juntáramos los maestros de ciertos grados, por ejemplo, de preescolar, con los maestros de primaria en los consejos técnicos. Esto porque decían que teníamos que conocer cuál era el perfil y las necesidades de los otros grados para que realmente hiciéramos una vinculación dentro de los conocimientos y de los planes y objetivos que teníamos que desarrollar en los niños, habilidades y competencias, etcétera. Entonces, por ejemplo, una de las problemáticas que más se veía era que el caso de preescolar les piden, más bien no
no se tiene como objetivo dentro de lo que es Secretaría de Educación que los niños aprendan a leer y a escribir en tercer grado de preescolar como perfil de egreso. Y sin embargo, cuando llegan a primero de primaria, prácticamente inician ya requiriendo que los niños lean y escriban, y los maestros les exigen muchas veces que ya para octubre máximo ya los niños ya deben de tener la lectura y la escritura, siendo que pues no era el objetivo primordial en el preescolar. Y entonces esos gaps pues empiezan a ser frustrante para el niño y también hasta para los padres de familia. Entonces hablábamos de que pues se rompía esa vinculación entre cada nivel dentro de lo que es el currículo. De acuerdo, sí, sí, Verónica, o sea, el perfil de egreso del kinder no está en relación al perfil de ingreso de la primaria, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, otra de las cuestiones que comentaba su compañera, no sé si se refería a esto, no recuerdo su nombre, pero fueron 2 comentarios de atrás, es que esta parte de que actualmente se favorece a grupos privilegiados y que muchas veces no tiene que ver tanto con las necesidades del contexto, sino que ciertos grupos requieren, no sé, así surgió el Tecnológico de Monterrey, o sea, un grupo con demasiado poder adquisitivo le dice a la institución, necesito un perfil, necesito gente de esta manera, con estas características, con esas habilidades. Entonces tú me los preparas y cuando ya estén preparados, me los mandas para trabajar para acá. No sé si a eso se refería la compañera. ¿Ya no se acuerda? ¿Se refiere a mi maestra? Creo que sí fue usted, no es que no recuerdo. Yo hablé sobre que no había congruencia entre el perfil de lo que solicitan en un empleo y resulta que haces funciones que no te corresponden, ¿no? O sea, a eso se refería, eso es lo que yo me refería, pero no sé a mi comentario. Ok, gracias. ¿Cómo se llama usted? Carmen Reyes, perdón. Es que no le puedo cambiar aquí el nombre, perdón. Gracias, Carmen. Bueno, no, yo pensé que te referías a esta parte de ver que a veces no es en relación a las necesidades sociales, sino que se responde a necesidades de grupos pequeños dentro de la sociedad con poder adquisitivo. Y bueno, otra parte... Maestra, si me permiten, ¿sí me escuchan? Claro, maestro... Martín, lo que pasa es que estoy teniendo problemas, pero no sé si me escuchan. Sí, se oye. Ok, bueno, ahí yo creo que también hace referencia a lo de la ideología o en el aspecto también de la práctica profesional, porque como lo están comentando, o sea, los currículums se elaboran con base en un objetivo. En el caso de la SEP, hace su propio currículo porque tiene necesidades propias de la educación mexicana. Igual, como lo comentó ahorita, a lo mejor el TEC de Monterrey, pues es para un grupo, por así decirlo, ¿verdad? Privilegiado que tienen otro objetivo que cumplir. Entonces, aquí yo creo que va un poco por ahí. Yo también tenía ahí el comentario con lo de la práctica, tenía también esa idea de que a lo mejor son los perfiles los que se busca que se cumplan, pero a lo mejor, como lo comenta usted, o sea, no tanto el perfil del docente, a lo mejor sería casi como un perfil de egreso o un perfil de estructura que está buscando perdón, sí se me fue, es que está buscando por ahí el currículum. Ok, muy bien. Pues sí, aquí lo que yo quería comentarles es que sí responde a una necesidad, pero no siempre va a responder a las necesidades de la mayoría, ¿verdad? Pero sí es en base a una necesidad dentro de un contexto, como el caso del tecnológico, como el caso de la Secretaría de Educación. Y bueno, vamos en este apartado de interdisciplinaridad. Y este se refiere a que dentro de una carrera profesional, pues también hay diferentes campos de acción. Intervienen otras disciplinas que van a ir complementando el currículum. Y no sé si ustedes aquí tengan otro ejemplo, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, puse aquí que en la carrera de psicología
pues también está las matemáticas, la estadística, también está la biología, la sociología, también no la puse aquí, pero también está relacionado con otras áreas. Incluso dentro de nuestro plan de estudios, pues llevamos otras materias que tienen que ver con comunicación oral, comunicación escrita, con también sustentabilidad y ambiente, porque tiene que ver con los objetivos que se plantean para el desarrollo de los alumnos o con el perfil de egreso también. Entonces, esta es una parte importante de la teoría curricular, la interdisciplinariedad. Ahí levantaron 3 la mano. Si gustan hacer su comentario. O también el tema de la tecnología, ¿no, maestra? Que ya para todo, o sea, en cualquier grado lo ocupan y pues ya por las circunstancias se tiene que ver desde kinder, preescolar, primaria, secundaria, nivel posgrado, licenciatura. O sea, en todas las carreras debe de haber el conocimiento o uso de las tecnologías y de las plataformas. Claro, y sí, yo creo que ya se puede plantear porque, por ejemplo, sí llevamos cuando yo estaba llevamos una materia, pero ahorita se necesita mucho más. Perdón, interrumpí la otra persona que va a dar su comentario. Sí, también pues habla de la transversalidad, ¿verdad? Que un perfil, como ahorita usted comentaba, ¿verdad? Que los perfiles de egreso también, como ahorita lo comentaban las imágenes, o sea, la transversalidad que a lo mejor ciencias sociales abarca otras especialidades, ¿verdad? Otros campos. Otros campos, otras disciplinas. Así es. Muy bien. Quisiera hacer un comentario más. Yo quería nada más hacer un comentario súper rápido. Simplemente nosotros los maestros, maestra, hoy en día somos todólogos. Ya somos mamás hasta incluso en algunos colegios. Por ejemplo, yo trabajo en un colegio privado. Ya casi hacemos la función de mamá. Entonces, sí tenemos que saber de todo, aunque nuestro perfil no incluya eso, ¿verdad? Tenemos que saber ahora hasta tecnología, ¿verdad? Y el que no esté capacitado, pues se queda atrás. A lo mejor ahí va a ir cambiando y después van a integrar en el currículum pues más materias de psicología, porque me imagino que se llevan una, pero a lo mejor necesitan ampliarla un poco más dependiendo de las necesidades que se vayan viendo en el contexto. Y pues esta parte que comentaba su compañera también de la tecnología, a lo mejor llevaban una materia, pero ahorita no es suficiente solamente una, necesitan replantear, rediseñar el currículum. Bueno, vamos a avanzar o alguien más va a dar un comentario. Yo quería hacer un comentario, maestra. Es que esta es una situación que al final de cuentas tenemos que ver con la cuestión de qué es lo que necesita primero la institución en la cual uno labora. Y de ahí parten las cuestiones hacia donde va aterrizada las necesidades. Yo estaba ahorita platicando en el grupo de WhatsApp que ayer en la tarde me habla uno de los directores y me dice, oye, necesito que te metas a un curso de certificación de ISO 19011. O sea, yo en mi vida había tocado una cuestión de estar viendo procesos del ISO y todo eso, pero al final de cuentas uno tiene que participar en lo que la institución te invita. Y analizando la cuestión son cosas que al final de cuentas se van a aplicar en la educación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en el aspecto de, como dijo la compañera, todos terminamos siendo todólogos, vaya la redundancia, porque al final de cuentas, los que estamos trabajando en el sistema educativo federal o estatal en secundarias o en CONALEP o en alguna institución, si la institución te pide hacer algo y tú no estás, o tu perfil no está estipulado pues lo tienes que hacer, porque la institución al final de cuentas te lo está pidiendo. Y daban el ejemplo de que hay maestros que saben hablar inglés, pero no tienen el perfil de egreso de inglés. Pero al final de cuentas están hablando un idioma que otros maestros no lo hacen. Entonces, dentro de lo que cabe y entre comillas están capacitados para hablar inglés, y ahí entra la cuestión de la pedagogía y abro con un signo de interrogación.
saben dar clase frente a grupo. Entonces, ahí ese es el gran problema que hay. O sea, que al final de cuentas esos pedagogos, esos angloparlantes van a tener que aprender a dar clases frente a grupo, ya sea en el sistema público o en el sistema privado. Pero eso también tiene que ver con un carácter administrativo, porque entonces la institución no está separando lo que le toca a cada quien, por eso todos terminan haciendo todo, y en ocasiones pues también lo hacen para ahorrarse un lugar que bien podría ser ocupado y estar bien organizado, porque no están pensando en los alumnos, ni siquiera en los maestros, ¿no? En considerar que tal vez ya tienen muchas actividades por hacer y tú le sumas más, cuando pues podría ser mejor tener a alguien que se especialice en esos temas y que vaya a pensar en todo, tanto el beneficio para la institución, obviamente para el alumno, y evitar esa sobrecarga para los maestros. Voy a dar un ejemplo que nos pasa a nosotros muy seguido en la cuestión de los planteles que tenemos fuera del área metropolitana. Tengo un plantel en Doctor Arroyo y mi gran problema es siempre la situación de que el maestro de idiomas de inglés lo tengo que consentir y lo tengo que apapachar y lo tengo que cuidar, porque si se me va, ¿dónde consigo uno que quiera ir a trabajar hasta Doctor Arroyo? Ahora, si hay una cuestión de, ¿cómo se llama? La cuestión de un problema de que él se tenga que ir, me puede dejar el sistema o a mis alumnos sin clase. Entonces, ¿de dónde saco yo un alumno? Pues tengo que conseguir a un maestro que está dentro ya del plantel, que tenga conocimientos, aunque sean básicos del idioma, y a la marcha darle, porque no tengo yo maestros. Primero, maestros. Segundo, que sean maestros de inglés. Entonces, ahí me parte como administrativo, ¿dónde consigo ese docente que me vaya a sustituir al que estaba? Entonces, tengo que pedirle, oiga, ¿quién se quiere aventar el tiro de aventarse en la clase de inglés? Entonces sale la mano que dice, pues me van a pagar más horas o me van a sumar horas, pues yo lo hago aunque no sea, porque pasa esa realidad y nos hemos visto en muchas veces esa situación en los planteles foráneos donde consigo la materia prima para trabajar. Bueno, ahí por ejemplo... Si me permite, maestra. Que habrá una demanda. Sí, Elena. Sí, Elena García. Mire, voy a hacer un comentario. Ahora sí que a mí me ha tocado estar en los tres lados, como docente, como directivo y como trabajadora en diseño curricular. Y lo que le puedo comentar en base a lo que yo, la experiencia que he vivido en estos puestos, es que como maestro, como comentaban mis compañeros, a veces sí las instituciones te obligan, ¿verdad? Te obligan a hacer algo que realmente a veces tú no dominas o tú no haces. Cierto que también las instituciones, como comentaba el maestro, no recuerdo el nombre del maestro que estaba hablando ahorita, las escuelas por necesidad agarran a ciertos recursos humanos, como comentaba, para, no sé, dar la clase de inglés cuando no tienen a alguien. A lo mejor lo que no estamos enterados nosotros, y se lo digo ya en el lado de diseño curricular, es que Secretaría de Educación prohíbe todo esto. Si Secretaría de Educación se diera cuenta de todas estas cosas que hacen las instituciones, la cerraría, maestra, porque es un proceso muy delicado que se hace para la realización de una carrera. Entonces se tiene que cumplir con este requisito que pide Secretaría de los docentes. De hecho, a los docentes se les certifica. A lo mejor no todos los maestros sabemos, le digo, porque yo antes de trabajar en el diseño curricular, ni idea tenía que a los maestros se les certificaba, pero Secretaría lo certifica. Pero para obtener esta certificación, los maestros deben cumplir al 100% con los requisitos que está pidiendo para poder impartir dicha materia. Claro, y si no, no se abre, o sea... Si no, no se abre, pero lamentablemente, como le digo, las instituciones no cumplen con en esta parte, y de hecho se lo comento yo como directivo académico.
nos obligan a maquillar cuando van a hacer las revisiones. Cuando Secretaría viene a hacer revisiones, nos obligan a maquillar los resultados para que no se den cuenta de que otros maestros están cubriendo plazas o lugares que no deben de cumplir. Claro. Gracias, Elena. Pues es algo muy delicado y que tiene que ver con las necesidades también de nuestro contexto. O sea, en nuestro país, pues hay mucha corrupción, también falta de valores, mucha necesidad. Pues a lo mejor los maestros o las autoridades o los administrativos hacen esto porque precisamente no encuentran a ese maestro que necesitan, pedagogo y aparte que domine el idioma inglés, y vemos que es una necesidad, ¿verdad? Que se tiene que abordar. Vamos a dejar que una persona más haga un comentario y vamos a continuar con el tema, ¿ok? Vamos a continuar avanzando con las diapositivas, perdón. Adelante. Maestra, yo quiero comentar lo siguiente, si es que me escuchan todos. Se escucha muy bajito, Francisco. Se oye muy bajito, a ver. ¿Ahora mejor? Ahí mejor. Bien. Yo he estado trabajando, yo no soy maestro, pero me ha tocado trabajar de cerca con, por ejemplo, la Secretaría de Educación. Alguna vez fui parte de ella también. Y me he encontrado, por ejemplo, que uno de los problemas es la disgregación que hace la Secretaría entre lo que dice que va a hacer y los presupuestos que asigna para ello. Dice, por ejemplo, voy a dar inglés, ¿no? Vamos a hacer inglés obligatorio y va a ser parte de una materia curricular desde X grado, ¿no? A lo mejor desde preescolar. El problema es que no tiene dinero para pagar a los maestros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que las escuelas tienen que de alguna manera cumplir con el plan y tienen que hacerlo con los recursos que ya tenían, porque no llegan nuevos recursos, es más, les quitan recursos. Entonces, también eso es una... Limitante. No se cuenta con los recursos necesarios. Así es, entonces lo que debía haber es una congruencia entre decir, vamos a hacer esto y aquí está el dinero para hacerlo, ¿no? Está, por ejemplo, desde hace 3 años o algo así, sacaron el PRONI, el Programa Nacional de Inglés, que inclusive han estado trabajando para ver cómo sacan un programa en el cual no que el maestro únicamente sea una guía, o sea, que el sistema de inglés por sí solo se maneje. Lo único que necesita es un maestro que lo vaya ¿cómo se llama?, transmitiendo a los alumnos, y no necesariamente el maestro debe saber inglés. ¿Por qué hace eso? Porque no tiene dinero para pagar maestros de inglés. ¿Verdad? Este es mi comentario. Gracias, Francisco. Pues es verdad. La falta de recursos. Muy bien, pues miren, vamos a continuar con esta parte de los fundamentos del diseño curricular. Otra parte en la que convergen los investigadores es que, bueno, que se tiene que especificar el rol que va a tener el docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto, pues ya lo habíamos comentado anteriormente. Ellos encontraron, por ejemplo, que anteriormente el maestro era visto como una autoridad y único poseedor del conocimiento, pero esto pues ya ha ido cambiando o va cambiando con el tiempo, y un ejemplo es esta modalidad de la que estamos, en donde ustedes tienen un tutor que solamente está con ustedes una hora a la semana, y el resto del tiempo ustedes son los que buscan la información, los que realizan las actividades. Ustedes son su rol, como acá también lo tenemos que especificar dentro de nuestro plan curricular, es mucho más activo, son responsables de su proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, estos dos aspectos, el rol del docente y las características y el rol del estudiante también se deben determinar dentro del currículum. El análisis de las características pues tiene que ver con eso que, pues a qué población nos estamos dirigiendo. Si son adultos, por ejemplo, las estrategias que voy a utilizar pues van a ser muy diferentes a las que si son niños de preescolar o de primaria. También, por ejemplo, la orientación profesional y ubicación profesional, esto tiene que ver con el perfil de ingreso.
con las características que va a requerir el alumno, que son básicas, para poder desarrollar pues las otras habilidades, ¿no? Y bueno, para esto en las universidades, o en la mayoría, o las que lo son, pues en la mayoría hacen evaluaciones al inicio para ver qué tanto está preparado el alumno y a ver si cumple con determinadas características, o como en el caso de psicología, también se hace un examen psicométrico para ver su estado emocional también. Y bueno, como les digo, es importante dentro de nuestro proceso de diseño curricular establecer cuál va a ser el rol del docente, cuál va a ser el rol del estudiante también. Y bueno, al finalizar, Ibarrola y Figueroa, y Glassman, déjenme ver para no decir mentiras. Es Glassman y Figueroa, sí. Lo que concluyen ellos es que, o sea, realmente en diseño curricular, pues hay muchas metodologías, tanto como hay conceptos. Algunas hacen énfasis en unos aspectos que algunas consideran súper importantes y otros no tanto. Pero lo que encontraron como base fueron estos 5 aspectos que acabamos de revisar y que también se basan en teorías sociales, psicológicas y educativas. Bueno, y ahora aquí la metodología de diseño curricular va a tener una concepción de currículum y también va a tener una metodología o unos pasos para desarrollar el currículum. Les digo que en nuestro libro me parece que vienen 8 propuestas de metodología, diferentes propuestas de metodología de diseño curricular. Nosotros aquí vamos a ver nada más 2 y vamos a comentar las demás. ¿Ok? Por ejemplo, aquí Ralph Tyler nos decía, esta definición de currículum la veíamos la sesión anterior. Dice, ¿qué fines desea alcanzar la escuela? Que son los objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles ofrecen la probabilidad de alcanzar estos fines? O sea, ¿cuáles estrategias ofrecen la probabilidad de alcanzar estos fines? ¿Cómo se puede organizar de mejor manera o más eficaz esas experiencias? Y cómo podemos comprobar que se han alcanzado los objetivos propuestos. Realmente ustedes van a ver que estos tienen relación también con la metodología de Frida Díaz Barriga, con la parte de la fundamentación de la carrera profesional, con la elaboración del perfil profesional, con la organización y estructuración y con la parte de la evaluación. O sea, tienen relación. Entonces, bueno, dice que la primera parte pues es determinar las metas y los objetivos. ¿Cómo vamos a determinar esos metas y objetivos? Tiene que ver con lo que acabamos de platicar ahorita, con el análisis del contexto, ¿no? Que aquí él le llama de diferente manera. Dice que va a estar en relación a las necesidades psicológicas de los individuos hasta los problemas de la vida actual. Pero esto para mí es contexto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encontrar estas metas y objetivos? A través de investigación. Y aquí tenemos algunas fuentes de información, el estudio de los alumnos, el estudio de los alumnos fuera de la escuela, algunas consideraciones filosóficas. Esto tiene que ver con la institución. Muchas instituciones tienen su filosofía y sus valores y se deben de tomar en cuenta al momento de realizar las metas y objetivos. Por ejemplo, no me sé exactamente, pero en el Tecnológico de Monterrey enfocan mucho en crear líderes y en crear como empresarios o personas que se dediquen a los negocios, ¿no? Entonces, al momento de ellos hacer sus objetivos, pues tienen que tomar en cuenta esta cuestión, esa consideración filosófica de su institución. Por ejemplo, hay otras instituciones que su filosofía es la inclusión. Y, o por ejemplo, el de la UNI es alimenta la flama de la verdad. Y bueno, otra fuente de información de donde se van a adquirir estos objetivos son de especialistas en la disciplina de la carrera que vamos a desarrollar. Esta información y estas necesidades que nosotros ubiquemos en el contexto se van a transformar en criterios para seleccionar el material, las estrategias, los contenidos de los programas,
para ver cuáles son los procedimientos más adecuados para preparar las evaluaciones. Y luego vienen las experiencias de aprendizaje. Estas experiencias de aprendizaje son una interacción, nos dice, entre el estudiante y el medio en el que se va a desarrollar, y debe tener ciertas características estas experiencias de aprendizaje. Acuérdense que esto es según la metodología de Tyler, ¿verdad? Primero para él es abordar las metas y los objetivos, después seleccionar las experiencias de aprendizaje, que estas deben permitir forzosamente la práctica del objetivo que se planteó. Debe ser satisfactorio para el alumno y debe estar dentro de su zona de desarrollo próximo, dentro de las posibilidades del alumno, que no sea algo que sea muy complicado para él, ni tampoco muy básico. Y bueno, la tercera parte para Tyler es la organización efectiva, que esto yo lo relaciono con la parte de Frida Díaz Barrigas, con la organización y estructuración curricular. Nos dice que debe tener continuidad, secuencia e integración. Y por ejemplo, aquí en la Facultad de Psicología, les pongo ejemplo porque yo estuve en la Facultad de Psicología, al inicio ves una materia que se llama filosofía, historia de la filosofía, porque la psicología parte de la filosofía. Entonces era muy importante ver esta materia, y casi al final de la carrera pues empiezas a ver ya las prácticas profesionales con pacientes, porque luego en medio también hay prácticas, pero de prácticas de observación. Entonces, esta parte de la organización efectiva tiene que ver con eso, con organizar de la mejor manera que el alumno pueda adquirir el aprendizaje, los contenidos, que sea de lo más básico a lo más complejo, que haya una secuencia y una integración de los contenidos, que no sea algo que esté totalmente fuera de contexto. A esta parte se refiere Tyler con organización efectiva. Y luego viene esta parte de la evaluación, que es ver si realmente se cumplieron o se alcanzaron los objetivos, que aquí se debe de juzgar la conducta del alumno, o sea, que realmente haya desarrollado esa habilidad o esa competencia. Y bueno, y aquí en esta parte de la evaluación también se ve o se observa si hubo aciertos o hubo errores dentro del plan, y se toman decisiones de hacer modificaciones. Bueno, este otro de Johnson es otra metodología que hace énfasis en los resultados de aprendizaje. Les digo que realmente todos se relacionan, pero a veces utilizan nombres distintos para referirse a un mismo concepto, o realmente tiene mucha relación, porque en esta parte Tyler nos dice que son objetivos y metas, ¿verdad? Johnson nos dice que son resultados de aprendizaje. Él se refiere más como al perfil de egreso o a lo que se va a lograr cuando ya se lleva a cabo toda esta parte de, cuando ya hayas atravesado la carrera. Entonces, pero él nos dice que al inicio se deben de visualizar cuáles son esos resultados de aprendizaje, que también podrían ser los objetivos. Y estos van a estar en relación a la cultura disponible o a la disciplina, que esto yo lo relaciono, si lo pueden ver, lo pueden relacionar también ustedes con el contexto, ¿sí? Con el análisis del contexto. Pero él dice que es la cultura disponible o propia de la disciplina, lo que se requiere dentro de la disciplina. Y luego Johnson habla acerca del orden necesario para la enseñanza, pues esto es muy relacionado con la organización efectiva, ¿sí? Y Johnson también nos dice que es muy importante la fase de evaluación, también la toma en cuenta, y él nos dice que el currículum tiene la función de guiar la enseñanza, ¿ok? Y bueno, estas son dos metodologías de diseño curricular, una es de Tyler y otra es de Johnson. Vienen ahí en su libro y les voy a pedir que ustedes vean, o si quieren compartir, si algunos ya leyeron, algunas de las otras metodologías que vienen ahí en su libro. No sé si ya lo leyeron o están en proceso de. Pues estoy en proceso. Ok, bueno, muy bien. Ahí en su libro les digo, es importante que les conozcamos las diferentes
metodologías de diseño curricular, también para que nos vayamos familiarizando con los conceptos y porque también viene en nuestro examen parcial, ¿verdad? Esta primera unidad y la segunda. Pero bueno, les voy a pedir que ustedes vayan leyendo las diferentes propuestas. Tampoco nos tenemos que aprender todas las propuestas, sino conocerlas de manera general. Ya, Yuli, ya acabé. Ábrele. Ya terminó Yuli. Maestra, referente a eso, el libro base es el de Díaz Barriga, ¿verdad? Sí. Y ese es en el que hemos estado ahorita prácticamente las sesiones han estado tratando sobre ese libro. Exactamente. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces el examen parcial sería sobre eso. Sí. El examen parcial va a ser en base a la unidad 1 y unidad 2 del libro de diseño curricular para la educación superior. Que es el de, okay. El de Frida. El de Frida. Ok, y otra pregunta, maestra, ya, por último. La tarea que encargó la actividad 1 es que nosotros desarrollemos nuestra, digamos, nuestro concepto, pero que nos basemos en 3 autores dentro de Frida Díaz Barriga, de lo que hemos visto. ¿Es correcto? Puede ser dentro de los de Frida Díaz Barriga o también tú puedes buscar algún artículo que tenga una definición de diseño curricular. Y pues, puede ser de estos, del libro, o puede ser también de algún artículo que tú revises. Ok, perfecto. Okay. Muy bien. Gracias. No, por nada. ¿Alguien más tendrá dudas de la actividad 1? Que algunos ya empezaron a entregar las actividades y les he estado revisando. Pero no sé si alguien más tenga dudas acerca de la actividad que sigue. Siéntate. Miss, yo sí tendría una duda. Respecto al cuadro comparativo, no sé si se pueda necesariamente incluir el cuadro comparativo con la información o la puedo desarrollar de manera, pues como tipo redacción sin necesidad de poner el cuadro. Ah, sí, puedes hacerlo en redacción, no hay ningún problema con que esté la información, ¿verdad? Perfecto, Miss, gracias. Bueno, ahorita no sé qué horas son, déjenme ver, bueno, vamos a hacer un último, un ejercicio en donde los voy a poner a ustedes por equipo y vamos a tratar de identificar, bueno, algunas necesidades dentro de nuestro contexto social. Y esto nos va a ir ayudando para ir viendo qué curso vamos a desarrollar. Solamente que... Judith, ¿podría apagar su micrófono? Por favor, la compañera Judith apague su micrófono. Judith, ¿podría por favor apagar su micrófono? Gracias. Maestra, creo que usted puede silenciarlos, ¿no? Sí, sí puede. Sí, pero como estoy muy familiarizada con el Zoom. Ahí voy, espérenme. Déjenme, estoy buscando la manera en que los puedo organizar por grupos. Ahorita somos 99. Compañera Judith Hurtado, por favor apagar su micrófono. ¿Qué fue? Bueno, gritas así, espera, porque asusta. A nosotros también, por favor apague su micrófono. Voy a asignar grupos. Ay. Voy a crear algunos grupos para que, les digo, aprovechen ustedes esta parte, van a ser unos 5 minutos, que comenten un poco, primero que se conozcan un poco, se presenten, ¿verdad?, entre ustedes, y que hablen acerca de algunas necesidades dentro de nuestro contexto, y ya cuando terminemos, vamos a hacer algunos comentarios respecto a esta actividad. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok. ¿Usted nos indica dónde vamos a encontrar los grupos? Sí, perdón, maestra, a mí eso no me quedó claro tampoco. ¿Cómo vamos a hablar con los otros compañeros? Los voy a hacer aquí en el Zoom.
A ver, ahí ya les apareció. Me apareció a mí, Laura te está invitando a unirse a sala 5. ¿A eso le doy a entrar? Sí. Son 9 salas.